millonario. Descubre a la empleada enseñando a hablar a su hijo mudo. Y no pudo creerlo. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 42 de la Torre Ejecutiva en Santa Fe, uno de los edificios más exclusivos de la Ciudad de México. Rodrigo Mendoza permanecía inmóvil frente a su escritorio de caoba, observando cómo las gotas se deslizaban por el cristal, mientras su mente divagaba entre números, contratos y la sensación constante de vacío que lo acompañaba desde hacía 2 años. A sus 38 años, Rodrigo había construido un imperio hotelero que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos. La cadena Mendoza Luxury Hotels era sinónimo de elegancia y exclusividad en México, pero todo ese éxito se sentía hueco cuando regresaba cada noche a su mansión en las lomas de Chapultepec y se encontraba con el silencio ensordecedor de su hijo. El intercomunicador de su escritorio emitió un suave pitido, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Mendoza». La voz de su secretaria, Mónica, sonaba ligeramente tensa. «Su hermana Patricia está en línea. Dice que es urgente sobre Sebastián». Rodrigo suspiró profundamente antes de tomar la llamada. Las conversaciones con su hermana sobre su hijo siempre terminaban de la misma manera, con reproches y sugerencias que él no estaba dispuesto a escuchar. «¿Qué pasó ahora, Patricia?» «Rodrigo, necesitamos hablar. Acabo de recibir una llamada del Colegio Británico. Sebastián se ha vuelto a esconder en el baño durante el recreo, y cuando la maestra intentó sacarlo, comenzó a temblar. Esto no puede seguir así». La mandíbula de Rodrigo se tensó. El Colegio Británico era una de las instituciones educativas más prestigiosas de la ciudad, donde la mensualidad costaba más de lo que muchas familias mexicanas ganaban en un año. «Ya hablé con la directora. Le expliqué la situación». «¿Explicarle qué?», lo interrumpió Patricia, su voz elevándose una octava. «¿Que tu hijo no ha pronunciado una sola palabra en 2 años? ¿Que desde que murió Elena has estado tan enterrado en el trabajo que ni siquiera sabes qué le gusta desayunar a tu propio hijo?» Rodrigo apretó el puño libre hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El nombre de Elena siempre lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. «No empieces, Patricia, hago lo que puedo». «¿Lo que puedes?» «Rodrigo, Sebastián necesita ayuda profesional. Necesita terapia. Necesita que su papá esté presente. Necesita...» «Ya intentamos con 3 psicólogos diferentes». La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. «Ninguno funcionó. El niño no habla con nadie. Porque tú no le das tiempo. Los llevas 2 veces y cuando no ves resultados inmediatos, los cambias. Esto no es como cerrar un negocio, Rodrigo. Tu hijo no es una transacción que puedas resolver con dinero». El empresario se levantó de su silla de cuero italiano y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante él como un mapa de luces y oportunidades, pero en ese momento se sentía como el hombre más pobre del mundo. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. «Para empezar, necesitas ayuda en casa. Doña Esperanza ya no puede con Sebastián. Tiene 65 años y el niño cada vez está más complejo. Necesitas contratar a alguien más joven, alguien que pueda dedicarle tiempo completo». Doña Esperanza había sido el ama de llaves de la familia Mendoza durante 15 años. Una mujer robusta de Puebla, con manos curtidas por el trabajo y un corazón del tamaño de la Catedral Metropolitana. Había cuidado a Sebastián desde que nació, pero desde la muerte de Elena, el niño se había vuelto impredecible. A veces corría a abrazarla, otras veces se quedaba inmóvil durante horas, mirando fotografías de su madre. «Está bien», concedió Rodrigo. «Hablaré con la agencia de empleadas domésticas. Buscaremos a alguien especializado en niños». «No, Rodrigo. Las agencias de las lomas solo mandan señoras que buscan trabajos fáciles en casas, donde los niños están en internados europeos. Necesitas a alguien diferente, alguien que realmente se preocupe». «¿Y dónde se supone que voy a encontrar a esa persona milagrosa?». Patricia guardó silencio unos segundos antes de responder. «Mi amiga Lucía trabaja en una fundación en Xochimilco. Me platicó de una chica joven que está buscando trabajo. Estudió pedagogía, pero no pudo terminar por problemas económicos. Lucía dice que tiene un don especial con los niños». «¿Xochimilco?». Rodrigo no pudo ocultar el desdén en su voz. «Patricia,
Vivimos en las lomas. Necesito a alguien que entienda nuestro entorno, nuestras costumbres. Nuestras costumbres, repitió su hermana con sarcasmo. ¿Te refieres a la costumbre de ignorar a tu hijo mientras cuentas dinero? Porque esas costumbres claramente no están funcionando. La línea se quedó en silencio. Rodrigo podía escuchar su propia respiración reflejada en el cristal del ventanal. Está bien, murmuró finalmente. Pídele a tu amiga el contacto. Pero que quede claro, es solo por Sebastián. Si no funciona, buscaremos otras opciones. Gracias, hermano. Te prometo que no te arrepentirás. Después de colgar, Rodrigo permaneció unos minutos más frente al ventanal. El tráfico de Reforma se movía como un río de luces rojas y blancas, y por un momento se preguntó cuándo había dejado de ver la belleza en las cosas simples. Elena siempre le decía que los mejores momentos de la vida no costaban nada. El sonido de la risa de Sebastián, el olor del café por las mañanas, la sensación de la lluvia en el rostro. Ahora, la risa de su hijo era solo un recuerdo, y la lluvia solo era un obstáculo para el tráfico. Cuando llegó a su casa esa noche, después de las 9, encontró a doña Esperanza limpiando la cocina con movimientos más lentos de lo usual. La mujer levantó la vista al verlo entrar, y Rodrigo notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Buenas noches, señor Rodrigo. Le dejé la cena en el refrigerador. Solo necesita calentarla en el microondas. ¿Cómo estuvo Sebastián hoy? Doña Esperanza suspiró mientras colgaba el trapo de cocina en el gancho junto al fregadero. El niño está más inquieto de lo normal. No quiso comer casi nada en la comida, y cuando traté de llevarlo a hacer la tarea, se escondió debajo de la cama. Estuve casi una hora tratando de convencerlo de que saliera. ¿Salió finalmente? Sí, pero solo después de que le puse música de esa cantante que le gustaba a la señora Elena. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Natalia Lafourcade. En cuanto la escuchó, salió gateando, y se sentó en el suelo a escucharla. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Elena adoraba a Natalia Lafourcade. Solían bailar sus canciones en la sala mientras Sebastián se reía desde su silla alta, aplaudiendo con sus manitas de bebé. ¿Dónde está ahora? En su cuarto, señor. Se quedó dormido en el suelo, junto a su caja de juguetes. No quisieron acostarse en la cama. El uso del plural dolió. Desde el accidente, Sebastián había desarrollado la costumbre de hablar en plural, como si su madre aún estuviera con él. Los psicólogos lo habían llamado mecanismo de defensa, pero para Rodrigo era simplemente otra puerta que su hijo había cerrado entre ellos. Subió las escaleras de mármol hasta la segunda planta, donde se encontraban las recámaras. La casa, una mansión de estilo colonial mexicano con 6 habitaciones y un jardín que Elena había diseñado personalmente, ahora se sentía como un mausoleo. Los pasillos resonaban con sus pasos, y las fotografías familiares que colgaban de las paredes parecían reprocharle su ausencia. La puerta del cuarto de Sebastián estaba entreabierta. Rodrigo se asomó con cuidado y vio a su hijo acurrucado en el suelo, abrazando un cojín que tenía bordado un colibrí, el animal favorito de Elena. A su lado, desparramados por la alfombra persa, estaban sus juguetes: carritos de madera hechos en Oaxaca, un trompo de Michoacán, y muñecos de lucha libre que había coleccionado cuando aún hablaba. Por un momento, Rodrigo consideró despertarlo para llevarlo a la cama, pero se contuvo. En las pocas ocasiones en que había intentado tocarlo mientras dormía, Sebastián se despertaba gritando sin sonido, con los ojos llenos de terror. En lugar de eso, tomó una manta del armario y lo cubrió con cuidado. Sebastián murmuró algo entre sueños, la primera vocalización que Rodrigo había escuchado de él en semanas, pero no pudo distinguir las palabras. Se sentó en el borde de la cama de Sebastián y observó a su hijo dormir. El niño tenía el cabello castaño oscuro de Elena y sus mismas pestañas largas, pero había heredado la mandíbula cuadrada y la complexión robusta de los Mendoza. A los 8 años ya mostraba señales de que sería alto como su padre. «Perdóname, hijo», susurró Rodrigo en la oscuridad. «No sé cómo ayudarte, pero voy a intentarlo. Te lo prometo». Al día siguiente, Patricia le envió un mensaje de texto con un nombre y un número telefónico. Carmen Flores tiene 24 años
Y dice Lucía que es especial. Dale una oportunidad. Rodrigo contempló el mensaje durante varios minutos antes de marcar. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz femenina contestara. «Bueno, habla Rodrigo Mendoza. Mi hermana Patricia me dio su número. Entiendo que está buscando trabajo». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Sí, señor. ¿Se trata del trabajo como empleada doméstica?» La voz era joven, con un acento distintivamente chilango pero suave. Rodrigo detectó nerviosismo pero también determinación. «Efectivamente. Me gustaría que viniera para una entrevista. ¿Puede mañana a las 10 de la mañana?» «Claro que sí, señor. Solo, ¿me podría dar la dirección?» Rodrigo le dictó la dirección en Las Lomas y colgó, preguntándose si estaba cometiendo un error. Su mundo y el de una chica de Xochimilco eran tan diferentes como el día y la noche. Pero mientras observaba por su ventana hacia el cuarto de Sebastián, donde su hijo seguramente estaba desayunando en silencio, decidió que ya no tenía nada que perder. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a doña Esperanza en el jardín, regando las gardenias que Elena había plantado. El aroma dulce de las flores llenaba el aire húmedo de octubre, y por un momento, Rodrigo pudo imaginar que su esposa aparecería por la esquina de la casa, con tierra en las manos y una sonrisa en los labios. «Señor Rodrigo», dijo doña Esperanza al verlo, «¿es cierto que mañana viene alguien para una entrevista de trabajo?» «Sí, una chica joven. Mi hermana la recomendó». La mujer mayor asintió lentamente, con una expresión que Rodrigo no pudo interpretar. «El niño Sebastián necesita a alguien que entienda su dolor», dijo finalmente. «Alguien que no tenga miedo de su silencio. ¿Cree que me equivoco al traer a alguien nueva?» Doña Esperanza dejó la manguera en el suelo y se acercó a él. Sus ojos, del color del chocolate de Tabasco, lo miraron con la sabiduría de quien había criado 5 hijos propios. «Señor, el niño está atrapado en un lugar donde las palabras no pueden llegar. Necesita a alguien que sepa hablar sin hablar, que entienda que a veces el corazón grita más fuerte que la boca». Esa noche, Rodrigo cenó solo en el comedor que podía acomodar a 12 personas. El silencio de la casa se había vuelto tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Desde algún lugar de la segunda planta, le llegaba el sonido suave de Natalia Lafourcade. Hasta La Raíz, la canción que Elena cantaba mientras cocinaba los domingos. Sebastián había encontrado la manera de poner música desde su cuarto, algo que no había hecho en meses. Rodrigo se preguntó si su hijo podía sentir que algo estaba a punto de cambiar, si los niños tenían algún tipo de intuición especial para percibir las transformaciones que se avecinaban. Terminó de cenar y subió a decirle buenas noches a Sebastián, pero cuando llegó al segundo piso, la música se había detenido, y una luz amarillenta se filtraba por debajo de la puerta del cuarto. Se acercó con cuidado y pegó el oído a la madera. Del otro lado llegaba un sonido que no había escuchado en 2 años. Sebastián estaba tarareando. No eran palabras, pero era algo. Era un comienzo. Con el corazón acelerado, Rodrigo se alejó de la puerta y se dirigió a su propia habitación, donde las fotografías de Elena lo esperaban en la mesa de noche. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se durmió con algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Mañana llegaría Carmen Flores, y tal vez, solo tal vez, las cosas comenzarían a cambiar para mejor. Carmen Flores se bajó del microbús en la esquina de Palmas y Reforma, con su pequeña mochila de tela colgando del hombro y un nudo en el estómago que había crecido durante todo el trayecto desde Xochimilco. Nunca había estado en las lomas de Chapultepec, y la diferencia con su barrio era tan marcada que se sentía como si hubiera cruzado a otro país. Las calles estaban perfectamente pavimentadas, sin un solo bache a la vista. Los árboles estaban podados con precisión geométrica, y las casas, no, las mansiones, se alzaban detrás de muros altos coronados con cámaras de seguridad y cables eléctricos. El aire mismo olía diferente, menos a humo de coches y tortillas, más a flores caras y productos de limpieza. Carmen revisó la dirección escrita en un papel arrugado. Paseo de las Palmas, 247. Había salido de su casa en Xochimilco a las 7 de la mañana, para llegar puntual a las 10, tomando primero el tren ligero hasta Tasqueña, luego el metro hasta Auditorio,
y finalmente el microbús que la había dejado en esa esquina, donde se sentía completamente fuera de lugar. Mientras caminaba por la calle empedrada, observó a las empleadas domésticas que salían de las casas rumbo al mercado. Todas vestían uniformes impecables y caminaban con la prisa de quien tiene una rutina establecida. Carmen miró su propia ropa, unos pantalones de mezclilla que su madre le había comprado en el tianguis de Xochimilco, una blusa blanca que había lavado 3 veces esa semana para que estuviera perfecta, y sus únicos zapatos negros, que había heredado de su hermana mayor. No pertenezco aquí, pensó, pero inmediatamente se regañó a sí misma. Su madre, Esperanza Flores, no confundir con la doña Esperanza que trabajaba en casa de los Mendoza, le había enseñado desde pequeña que la dignidad no dependía del dinero, sino del trabajo honesto y el corazón limpio. El número 247 apareció grabado en una placa de bronce junto a un portón de hierro forjado que daba hacia una propiedad que Carmen no podía ver completamente desde la calle. Tocó el timbre con manos ligeramente temblorosas. «¿Sí?», respondió una voz masculina a través del intercomunicador. «Buenos días. Soy Carmen Flores. Tengo cita con el señor Mendoza a las 10». El portón se abrió automáticamente con un zumbido eléctrico, revelando un sendero de piedra volcánica que conducía a una casa de estilo colonial mexicano de 2 plantas. Los muros color terracota estaban decorados con azulejos de Talavera, y el jardín que los rodeaba parecía salido de una revista de decoración. Bugambilias moradas se desbordaban sobre muros de cantera, y una fuente central borboteaba con el sonido relajante del agua corriente. Carmen avanzó lentamente, tratando de no parecer demasiado impresionada. En el centro del jardín, notó un área que parecía descuidada en comparación con el resto. Un pequeño huerto con plantas de chile, cilantro y jitomates que crecían de manera natural, sin la precisión geométrica del resto del paisajismo. Algo en ese rincón le recordó al patio trasero de su casa en Xochimilco, donde su abuela cultivaba quelites y verdolagas. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a un hombre alto de unos 38 años, vestido con una camisa blanca perfectamente planchada y pantalones de vestir grises. Su cabello negro tenía algunas canas prematuras en las sienes, y sus ojos café parecían cargar con un cansancio que iba más allá de una mala noche de sueño. «Señorita Flores, supongo», dijo, extendiendo la mano. «Soy Rodrigo Mendoza». «Mucho gusto, señor», respondió Carmen, notando que su mano desaparecía completamente en la de él. «Gracias por recibirme». Rodrigo la invitó a pasar a una sala que era más grande que toda la casa de Carmen en Xochimilco. Los muebles eran de cuero color cognac, y las paredes estaban decoradas con arte mexicano, que Carmen reconoció como genuino. Un Diego Rivera pequeño, varias piezas de cerámica oaxaqueña, y fotografías en blanco y negro que parecían ser de algún fotógrafo famoso. «Tome asiento, por favor», dijo Rodrigo señalando uno de los sillones. «¿Gusta un café? ¿Agua? Un vaso de agua estaría perfecto, señor». Mientras Rodrigo desaparecía hacia lo que Carmen asumió era la cocina, ella aprovechó para observar más detalladamente la sala. Había fotografías familiares en marcos de plata sobre una mesa de centro de cristal. En una de ellas, un hombre que obviamente era el señor Mendoza pero más joven y con una sonrisa genuina, abrazaba a una mujer hermosa de cabello castaño claro y ojos verdes. Entre ellos un niño pequeño de mejillas regordetas los miraba con adoración. En otra fotografía, el mismo niño pero un poco mayor, estaba en una alberca, riendo mientras chapoteaba. Sus ojos eran exactamente iguales a los de la mujer. «Esa es mi familia», dijo Rodrigo desde atrás haciendo que Carmen se sobresaltara ligeramente. «Perdón, no quise ser indiscreta». «No se preocupe». Rodrigo le entregó un vaso de agua fría. «La mujer de las fotografías es mi esposa Elena. Murió hace 2 años en un accidente automovilístico». Carmen notó el uso del presente. «Es mi esposa». No era. Había trabajado lo suficiente con niños para saber que el dolor a veces congela el tiempo. «Lo siento mucho, señor. El niño de las fotos es Sebastián, mi hijo. Tiene 8 años ahora y es por él que necesito ayuda». Rodrigo tomó asiento frente a ella,
y Carmen notó cómo sus manos se tensaron alrededor de su propia taza de café. Mi hermana Patricia me dijo que usted estudió pedagogía. Sí, señor, pero no pude terminar la carrera. Problemas económicos familiares. Carmen decidió ser honesta desde el principio. Cursé hasta 7º semestre en la normal de Xochimilco. Me faltaron 2 semestres para titularme. ¿Qué la motivó a estudiar pedagogía? Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Mi abuela, señor. Ella me crió después de que mi papá se fue, cuando yo tenía 5 años. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría, una forma de conectar con las personas, especialmente con los niños, que nunca he visto en nadie más. Ella me enseñó que cada niño tiene su propio lenguaje, y que nuestro trabajo es aprender a hablarlo. Rodrigo se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Su abuela aún vive? No, señor. Murió cuando yo estaba en 5º semestre. Fue entonces cuando tuve que dejar la escuela para trabajar y ayudar a mi mamá. ¿En qué ha trabajado desde entonces? En una guardería en Xochimilco, cuidando niños de madres trabajadoras. También doy clases de regularización en mi casa los fines de semana. Matemáticas básicas, español, ayuda con tareas. Los papás no pueden pagar mucho, pero... Carmen se detuvo, preguntándose si había hablado demasiado. El señor Mendoza la observaba con una expresión que no podía interpretar. Sebastián no habla, dijo Rodrigo abruptamente. No ha pronunciado una palabra desde que murió su madre. Los médicos dicen que no hay nada físicamente mal con él. Es mutismo selectivo provocado por el trauma. Carmen asintió, sin sorpresa aparente. ¿Ha intentado terapia psicológica? 3 psicólogos diferentes. Sebastián se niega a cooperar con cualquier adulto que trate de ayudarlo profesionalmente. Se esconde, hace berrinches silenciosos, o simplemente se queda inmóvil hasta que la sesión termina. ¿Y en el colegio? Está en el colegio británico. Las maestras son comprensivas, pero obviamente no pueden darle la atención individual que necesita. Sus calificaciones son buenas en matemáticas y ciencias, pero en cualquier materia que requiera participación oral o escritura creativa, simplemente no entrega nada. Carmen bebió un sorbo de agua procesando la información. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo era Sebastián antes del accidente? Por primera vez desde que había comenzado la conversación, la expresión de Rodrigo se suavizó. Era un niño muy platicador. Preguntaba todo el tiempo, ¿por qué esto? ¿Y cómo funciona aquello? Su madre decía que iba a ser científico o filósofo, porque no se conformaba con respuestas simples. Le encantaba cantar, especialmente las canciones que Elena escuchaba mientras cocinaba. Natalia Lafourcade, Lila Downs, Jessie and Joy. La voz se le quebró ligeramente. Elena siempre decía que Sebastián había heredado su curiosidad y mi terquedad. Era una combinación peligrosa. Intentó sonreír, pero no lo logró completamente. Después del accidente es como si hubiera decidido que el mundo no merece escuchar su voz. Carmen permaneció en silencio unos segundos, mirando nuevamente las fotografías. ¿Sebastián está en casa ahorita? Sí, pero está con doña Esperanza, nuestra ama de llaves. Él no reacciona bien con extraños. ¿Podría conocerlo? No para forzar ninguna interacción, solo para observarlo. Rodrigo dudó. No estoy seguro de que sea una buena idea. La última vez que vinieron las psicólogas se escondió debajo de la cama durante 3 horas. No se preocupe, señor. No voy a acercarme a él ni a tratar de hablarle. Solo me gustaría verlo, entender un poco más su mundo. Después de un momento de contemplación, Rodrigo asintió. Está bien, pero solo observar. La condujeron a través de un comedor elegante hasta una cocina amplia con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central, donde una mujer mayor estaba preparando lo que parecía ser el almuerzo. La mujer tenía el cabello gris recogido en un chongo, y sus manos se movían con la eficiencia de años de práctica. «Doña Esperanza», dijo Rodrigo. «Ella es Carmen Flores, la chica de la que le hablé». Doña Esperanza se limpió las manos en su delantal y se acercó a Carmen con una sonrisa cálida. «Mucho gusto, niña. ¿Eres de Xochimilco?» «Sí, señora». «¿Cómo supo?» «Por tu acento, mija».
Mi compadre vive por allá, por el embarcadero. Es una zona bonita. Carmen sintió inmediatamente la calidez de la mujer. Había algo en doña Esperanza que le recordaba a las señoras de su barrio. Genuina, trabajadora, con esa sabiduría que solo viene de haber vivido lo suficiente. ¿Dónde está Sebastián?, preguntó Rodrigo. En el jardín trasero, señor. Está jugando con sus carritos debajo del árbol de guayaba. Rodrigo guió a Carmen hacia una puerta de cristal que daba al jardín posterior. Era aún más hermoso que el frontal. Un espacio amplio con césped perfectamente cortado, árboles frutales, y una pequeña glorieta donde se podía ver una mesa con sillas de hierro forjado. Debajo de un árbol de guayaba, parcialmente oculto por la sombra, estaba Sebastián. Carmen lo observó desde la distancia, manteniendo su promesa de no acercarse. El niño tenía el cabello castaño ligeramente alborotado y vestía una playera azul marino y shorts beige. Estaba sentado en el pasto, moviendo pequeños carritos de madera en lo que parecía ser un patrón específico. Los alineaba en filas perfectas, luego los movía uno por uno hacia diferentes posiciones, como si estuviera jugando ajedrez con automóviles. Lo que más llamó la atención de Carmen no fueron los juguetes, sino la concentración absoluta del niño. Sus movimientos eran deliberados, casi ritualizados. No era simplemente juego, era comunicación. Sebastián estaba contando una historia con esos carritos, una historia que solo él podía entender. ¿Siempre juega solo?, preguntó Carmen en voz baja. Siempre, respondió Rodrigo. Desde el accidente no ha demostrado interés en jugar con otros niños, ni siquiera con sus primos cuando vienen de visita. Carmen notó algo más. Cerca de donde jugaba Sebastián, había un pequeño altar improvisado. Una fotografía de la mujer de las fotos de la sala, Elena, estaba recargada contra el tronco del árbol, rodeada de flores marchitas que parecían haber sido recogidas del jardín. ¿Él hizo eso?, preguntó, señalando discretamente hacia el altar. Rodrigo siguió su mirada y suspiró profundamente. Sí, lo hace cada semana. Cambia las flores, acomoda la foto. A veces lo encuentro ahí sentado, solo, mirándola. En ese momento, como si hubiera sentido que lo observaban, Sebastián levantó la vista hacia la casa. Sus ojos se encontraron directamente con los de Carmen a través del cristal. Por un segundo que se sintió eterno, el niño la estudió con una intensidad que la sorprendió. No había miedo en su mirada, tampoco curiosidad. Era algo más profundo, reconocimiento. Luego, tan súbitamente como había levantado la vista, Sebastián volvió a su juego, pero Carmen notó que sus movimientos ahora eran diferentes. Los carritos ya no seguían el patrón ordenado de antes. Ahora los movía de manera más errática, como si la presencia de ella hubiera alterado su historia silenciosa. Creo que es suficiente por hoy, dijo Rodrigo, notando el cambio en el comportamiento de su hijo. Regresaron a la sala donde Carmen se sentó nuevamente, pero con la mente llena de observaciones. ¿Qué piensa?, preguntó Rodrigo. Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Sebastián no está perdido, señor Mendoza. Está organizando su mundo de la única manera que puede manejar ahora mismo. Esos patrones con los carritos, el altar que hace para su mamá. Está procesando su dolor, pero lo está haciendo solo. Necesita a alguien que entre a su mundo sin tratar de cambiarlo. Alguien que aprenda su lenguaje antes de intentar enseñarle el nuestro. ¿Cree que puede ayudarlo? Carmen miró hacia el jardín, donde Sebastián seguía jugando, ahora completamente absorto en su actividad. No sé si puedo ayudarlo a hablar otra vez, señor. Esa es una decisión que solo él puede tomar. Pero creo que puedo ayudarlo a no sentirse tan solo en su silencio. Rodrigo la observó durante un largo momento. La escucho muy segura para alguien que no terminó su carrera. Mi abuela siempre decía que los títulos te enseñan qué pensar, pero el corazón te enseña cómo sentir. Y los niños como Sebastián necesitan que sintamos con ellos antes de que pensemos por ellos. Esa respuesta pareció convencer a Rodrigo. Está bien. Podemos hacer una prueba de 2 semanas. El salario es de 12,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley. Sus horarios serían de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados hasta mediodía. ¿Le parece bien? Carmen tuvo que contenerse para no mostrar su sorpresa.
12,000 pesos era más de lo que había ganado en los últimos 3 meses combinados. Sí, señor. Me parece perfecto. Una condición importante. Sebastián tiene rutinas muy específicas. No debe forzarlo a cambiarlas abruptamente. Doña Esperanza le explicará todos los detalles. Por supuesto, señor. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, si usted gusta. Rodrigo se levantó y le extendió la mano nuevamente. Entonces la espero mañana a las 8. Doña Esperanza le enseñará la casa y le explicará las rutinas de Sebastián. Carmen estrechó su mano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. No se arrepentirá, señor Mendoza. Le prometo que voy a cuidar a Sebastián como si fuera mi propio hermano. Mientras caminaba de regreso hacia la calle, Carmen volteó una última vez hacia el jardín trasero. Sebastián seguía ahí, pero ahora había cambiado completamente su juego. Los carritos estaban formados en un círculo perfecto, y él estaba sentado en el centro, mirando hacia la casa. En el largo viaje de regreso a Xochimilco, Carmen no pudo dejar de pensar en esos ojos que la habían estudiado con tanta intensidad. Era como si Sebastián hubiera estado esperándola, como si en ese breve intercambio de miradas hubieran establecido una conexión silenciosa que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a cerrar el pequeño puesto de quesadillas que tenían en el mercado de Xochimilco, Carmen le contó sobre su nuevo trabajo. «Suena como una familia que necesita sanarse», dijo su madre, contando las monedas del día. «Ten cuidado, mija. A veces el dinero de los ricos viene con dolor incluido». «No es por el dinero, mamá. Es por el niño». Vi algo en sus ojos, como si estuviera gritando por dentro, pero nadie pudiera escucharlo. Su madre la miró con la expresión que conocía desde la infancia. Mitad orgullo, mitad preocupación. Tu abuela habría estado orgullosa de ti, Carmen. Siempre supo que tenías el don. Esa noche, Carmen se durmió pensando en Sebastián, en sus carritos ordenados en patrones secretos, en el altar que construía para su madre muerta, en la manera como había cambiado su juego después de verla. Tenía la sensación de estar a punto de comenzar algo importante, algo que cambiaría no solo la vida del niño, sino también la suya propia. No sabía que en las lomas Sebastián también estaba despierto, mirando por la ventana de su cuarto hacia las estrellas, tarareando en voz bajísima una canción que su madre solía cantarle, mientras en su mente reproducía una y otra vez la imagen de la mujer joven que lo había observado desde la casa sin tratar de acercarse, sin tratar de forzarlo a nada, solo entendiendo. Por primera vez en 2 años, Sebastián se durmió sin pesadillas. Carmen llegó a las lomas a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de su hora oficial de entrada. Durante el trayecto desde Xochimilco, había repasado mentalmente todo lo que había observado el día anterior, los patrones de juego de Sebastián, la intensidad de su mirada, la forma en que había alterado su comportamiento cuando se sintió observado. El portón se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Doña Esperanza la esperaba en la entrada principal, vestida con un delantal azul marino y una sonrisa que irradiaba la calidez de quien está genuinamente contenta de tener compañía. «Buenos días, mija. ¿Desayunaste?» «Sí, señora. Muchas gracias». «Qué bueno. Ven, te voy a enseñar la casa y te voy a platicar todo lo que necesitas saber sobre el niño Sebastián». Mientras recorrían la mansión, Carmen se dio cuenta de que había muchísimo más de lo que había visto el día anterior. Además de la planta baja con sala, comedor y cocina, había una biblioteca con estantes del suelo al techo llenos de libros, un estudio que claramente pertenecía al señor Mendoza, con computadoras, archiveros y más fotografías familiares, y un cuarto de juegos que parecía no haber sido usado en mucho tiempo. Antes del accidente, este era el cuarto favorito de Sebastián, explicó doña Esperanza mientras abría la puerta. La señora Elena lo había decorado especialmente para él. Carmen entró al cuarto y sintió inmediatamente la melancolía que lo impregnaba. Había una mesa de ping-pong cubierta con una sábana, estantes llenos de juguetes intactos, y murales pintados a mano en las paredes que representaban escenas de cuentos mexicanos, La Llorona, el Nahual, y personajes más alegres como los alebrijes de Oaxaca. ¿No viene nunca aquí? No, mija.
Desde que murió su mamá, evita este cuarto como si le diera miedo. Una vez traté de traerlo para que jugáramos con los rompecabezas que tanto le gustaban, pero se puso a temblar y salió corriendo. Subieron a la segunda planta, donde estaban las recámaras. La habitación principal era amplia y elegante, con una cama king size y ventanales que daban al jardín trasero. Carmen notó que sobre la mesa de noche del lado derecho había fotografías de Elena, pero el lado izquierdo estaba completamente vacío, como si el señor Mendoza hubiera decidido que ese espacio no le pertenecía más. El cuarto de Sebastián estaba al final del pasillo. Doña Esperanza tocó suavemente antes de abrir. «Sebastián, mijo, aquí está Carmen, la señorita que te platiqué que iba a venir a ayudarnos». Carmen entró con cuidado, manteniendo cierta distancia. Sebastián estaba sentado en el suelo junto a su cama, con varios cuadernos abiertos frente a él. No levantó la vista cuando ella entró, pero Carmen notó que sus hombros se tensaron ligeramente. El cuarto era una mezcla interesante de la personalidad del niño de antes y del de después del accidente. Había pósters de dinosaurios y del sistema solar en las paredes, pero también dibujos más recientes, pegados con cinta adhesiva. Dibujos oscuros, hechos con crayones, donde predominaban los colores negro y gris. Carmen se acercó un poco más para ver qué estaba haciendo. Sebastián tenía varios cuadernos de matemáticas abiertos y estaba resolviendo problemas que parecían correspondientes a un grado escolar mucho más avanzado que tercero de primaria. Sus números eran perfectos, cada operación resuelta con precisión absoluta. «Es muy bueno con los números», susurró doña Esperanza. Desde pequeño. Su mamá decía que había heredado la cabeza para los negocios del señor Rodrigo. Carmen observó más detenidamente. No eran solo operaciones básicas. Sebastián estaba resolviendo problemas de fracciones y algunos ejercicios básicos de geometría. Era claramente un niño superdotado, pero que había canalizado toda su energía intelectual hacia áreas que no requerían comunicación verbal. «¿Puedo?», preguntó Carmen, señalando hacia el suelo junto a Sebastián. Doña Esperanza asintió, aunque con cierta preocupación. Carmen se sentó en el suelo, manteniendo una distancia prudente. Sebastián no la miró, pero tampoco se alejó. Carmen sacó de su mochila un cuaderno propio y comenzó a resolver algunos problemas de matemáticas, sin decir palabra. Por varios minutos, ambos estuvieron trabajando en silencio. Carmen resolvía operaciones básicas, intencionalmente más simples que las de Sebastián. De vez en cuando, fingía tener dificultades con algún problema. Borraba, volvía a intentar. Después de unos 20 minutos, Sebastián hizo algo inesperado. Deslizó uno de sus cuadernos hacia Carmen. En la página había resuelto correctamente un problema de división con decimales, pero debajo había escrito otra operación sin resolver. 247, 13. Carmen entendió inmediatamente. Era una prueba. Resolvió la operación correctamente y deslizó el cuaderno de regreso hacia él. Sebastián revisó su respuesta, asintió casi imperceptiblemente y regresó a sus propios ejercicios. Habían establecido su primera comunicación. «Mija», susurró doña Esperanza, «creo que es hora del desayuno de Sebastián». Carmen asintió y se levantó lentamente. Cuando llegó a la puerta, se volteó hacia Sebastián. «Gracias por compartir tus matemáticas conmigo», dijo en voz baja. «Eres muy inteligente». Sebastián no respondió, pero Carmen notó que sus orejas se pusieron ligeramente rojas. En la cocina, mientras doña Esperanza preparaba el desayuno de Sebastián, hot cakes con miel y un vaso de leche con chocolate, Carmen observó la rutina. ¿Siempre desayuna lo mismo? No, pero tiene días específicos para comidas específicas. Los lunes son hot cakes, los martes huevos revueltos, los miércoles cereal con fruta. Es muy importante no cambiar su rutina sin avisarle antes. Se pone muy ansioso. ¿Cómo se lo avisan si no habla? Le escribimos. O usamos dibujos. El niño es muy visual. Entiende todo, solo que no responde con palabras. Sebastián bajó a la cocina exactamente a las 8:30, como si tuviera un reloj interno. Se sentó en su lugar habitual en la barra de la cocina y esperó a que doña Esperanza le sirviera su desayuno. Carmen se mantuvo a distancia, fingiendo revisar unos papeles que había sacado de su mochila.
pero desde su posición podía observar a Sebastián claramente. El niño comía metódicamente, un pedazo de hot cake, un sorbo de leche, otro pedazo de hot cake. Nunca variaba el patrón. Carmen también notó que masticaba exactamente el mismo número de veces para cada bocado, como si hubiera convertido hasta la alimentación en una rutina predecible y controlable. A las 9 en punto, Sebastián terminó su desayuno, llevó su plato al fregadero y se dirigió hacia la puerta que daba al jardín trasero. Su rutina matutina era tan precisa como un reloj suizo. ¿Va al jardín todos los días a la misma hora? Todos los días, mija. Se queda ahí hasta las 10:30, luego sube a hacer tarea hasta las 12. A las 12 almuerza, y en la tarde tiene diferentes actividades dependiendo del día. Carmen siguió a Sebastián al jardín manteniendo su distancia. El niño se dirigió directamente al árbol de guayaba, donde había dejado sus carritos el día anterior. Pero algo había cambiado. Los carritos ya no estaban en el círculo perfecto que Carmen había visto. Ahora estaban alineados en una fila recta, apuntando hacia la casa. Sebastián se sentó frente a ellos y comenzó a moverlos, pero ahora el patrón era diferente. Los organizó en grupos pequeños, 3 carritos juntos, luego un espacio, luego 2 carritos, otro espacio, luego un carrito solo. Carmen observó durante varios minutos antes de darse cuenta de lo que estaba viendo. No eran patrones aleatorios. Sebastián estaba recreando la estructura familiar. 3 carritos representaban a papá, mamá y él juntos. 2 carritos eran papá y él después del accidente. El carrito solo al final era él mismo ahora. Era una narrativa visual de su pérdida y soledad. Sin hacer ruido, Carmen se acercó un poco más y se sentó en el pasto, a varios metros de distancia. Sacó de su mochila algunos lápices de colores y papel y comenzó a dibujar. Dibujó 3 figuras tomadas de la mano, un hombre alto, una mujer con cabello largo y un niño pequeño entre ellos, todos sonriendo. Luego, en otra hoja, dibujó al hombre y al niño, pero ahora había un espacio vacío donde antes estaba la mujer. En la tercera hoja, dibujó solo al niño, pero rodeado de pequeños corazones que flotaban en el aire a su alrededor. Cuando terminó, dejó los dibujos en el pasto entre ella y Sebastián, y se recargó contra un árbol, fingiendo leer un libro. Tomó unos 20 minutos, pero finalmente la curiosidad pudo más. Sebastián se acercó gateonando hacia los dibujos. Los estudió detenidamente, y Carmen notó que sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Entonces, Sebastián hizo algo extraordinario. Tomó uno de los lápices de colores de Carmen y comenzó a modificar el tercer dibujo. Alrededor de los corazones que flotaban junto al niño, dibujó una figura femenina translúcida, como un fantasma benévolo, con los brazos extendidos hacia el niño. Era Elena. Era su mamá cuidándolo desde donde estuviera. Carmen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sebastián había encontrado una forma de expresar algo que probablemente no podía verbalizar ni con psicólogos ni con su padre, que sentía la presencia de su madre cerca, pero que también entendía que ya no podía tocarla. Cuando Sebastián terminó el dibujo, lo deslizó de regreso hacia Carmen y regresó a sus carritos. Pero ahora los organizó de manera diferente. En lugar del carrito solitario al final, formó un círculo donde el carrito que representaba a él estaba en el centro, y los otros carritos, incluyendo uno que había apartado y que claramente representaba a Elena, formaban un círculo protector a su alrededor. Había pasado de la narrativa de la soledad a la narrativa del amor que permanece. Carmen guardó cuidadosamente el dibujo en su mochila. Sería el primero de muchos que coleccionaría durante las siguientes semanas. A las 10:30, exactamente como había predicho doña Esperanza, Sebastián recogió sus carritos y se dirigió hacia la casa. Carmen lo siguió a distancia prudente. En el estudio que habían adaptado como área de tareas para Sebastián, el niño sacó sus libros escolares y comenzó a trabajar. Carmen se sentó en una silla cercana con sus propios materiales y continuó la rutina que habían establecido. Trabajo silencioso en paralelo. Durante la siguiente hora, Sebastián completó ejercicios de matemáticas, un ensayo corto de ciencias naturales, por escrito, y algunos problemas de lógica que claramente eran más avanzados que su grado escolar.
Carmen se dio cuenta de que el niño no solo era inteligente, era brillante. Su mente había encontrado refugio en la lógica y los números porque eran predecibles, a diferencia del mundo emocional que lo había traicionado tan brutalmente. A las 12 en punto, doña Esperanza apareció para anunciar el almuerzo. «Sebastián, mijo, ya está la comida». El niño guardó sus materiales con la misma meticulosidad con la que hacía todo lo demás y se dirigió al comedor. El almuerzo fue quesadillas de flor de calabaza, que Carmen reconoció como una especialidad de Xochimilco, con arroz y frijoles refritos. Sebastián comió con el mismo patrón metodológico del desayuno, pero Carmen notó algo nuevo. De vez en cuando, la miraba de reojo. No eran miradas de curiosidad o desconfianza, eran miradas de evaluación. Sebastián la estaba estudiando, tratando de entender qué tipo de persona era ella. Después del almuerzo, doña Esperanza le explicó a Carmen que las tardes variaban según el día. Los lunes, Sebastián tenía tiempo libre en su cuarto, que generalmente significaba que leía libros de ciencia o dibujaba. Los martes y jueves venía un tutor de inglés. Los miércoles tenía cita con un fisioterapeuta que le ayudaba con ejercicios de relajación. Los viernes eran los más difíciles. Tenía cita con la psicóloga, y siempre regresaba más retraído y ansioso. «Hoy es lunes, ¿verdad?», preguntó Carmen. «Sí, mija. Sebastián va a subir a su cuarto después de almorzar. Generalmente no baja hasta la merienda, a las 5. Carmen decidió intentar algo diferente. «¿Cree que le molestaría si le pido prestado algún libro de la biblioteca? Me gustaría leer algo mientras él tiene su tiempo libre». Doña Esperanza la miró con curiosidad, pero asintió. Carmen fue a la biblioteca y eligió un libro de cuentos mexicanos tradicionales. Luego, en lugar de quedarse en la planta baja, subió al segundo piso y se sentó en el suelo del pasillo, exactamente frente a la puerta del cuarto de Sebastián, pero lo suficientemente lejos para no ser intrusiva. Comenzó a leer en voz alta, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que se escuchara a través de la puerta. Había una vez en un pueblo cerca del lago de Xochimilco, una mujer que tenía el don de hablar con los colibríes. Era la historia de la mujer colibrí, un cuento que su abuela le había contado cientos de veces cuando era pequeña. Carmen leyó durante unos 20 minutos. No hubo respuesta del otro lado de la puerta, pero tampoco ruido de que Sebastián se hubiera alejado. Cuando terminó el primer cuento comenzó otro. Dicen los abuelos de Xochimilco que hace muchos años, cuando las chinampas eran más verdes y el agua del lago más clara, vivía un niño que podía entender el lenguaje de las flores. Fue entonces cuando escuchó algo que la hizo detenerse, un ligero crujido como si alguien se hubiera acercado a la puerta desde el otro lado. Carmen continuó leyendo, pero ahora estaba segura de que Sebastián estaba escuchando desde el otro lado de la puerta. Cuando terminó el segundo cuento, cerró el libro y habló hacia la puerta. «Mi abuela me contaba estos cuentos cuando yo era pequeña y vivía en Xochimilco. Ella decía que todos los cuentos tienen un poco de verdad escondida, que solo hay que saber escuchar con el corazón para encontrarla». Esperó unos segundos. Luego añadió, «Si quieres que siga leyendo mañana, puedes dejar uno de tus carritos afuera de tu puerta. Si no quieres, no dejes nada y entenderé que prefieres tu silencio». Carmen se levantó y bajó a la planta baja, donde encontró a doña Esperanza limpiando la cocina. «¿Cómo te fue, mija?» «Bien, creo. Solo le leí algunos cuentos desde el pasillo». «¿Desde el pasillo?» «Sí. A veces es más fácil escuchar cuando no nos sentimos observados o presionados». Doña Esperanza asintió con una sonrisa que sugerían que entendía más de lo que decía. A las 5 Sebastián bajó para la merienda. Un vaso de leche con galletas María. Carmen notó que la miró directamente por primera vez en todo el día, solo por un segundo, pero fue una mirada diferente. Ya no era evaluación, era algo más parecido a aceptación. Cuando el señor Rodrigo llegó a casa a las 7:30, encontró a Carmen ayudando a doña Esperanza a preparar la cena. «¿Cómo estuvo el primer día?», preguntó. «Bien, señor Mendoza. Sebastián y yo nos estamos conociendo poco a poco. ¿Hubo algún problema? ¿Algún berrinche?» «Ningún problema, señor. Sebastián es un niño muy inteligente y muy observador. Solo necesita tiempo para confiar».
Rodrigo la estudió con curiosidad. ¿Le puedo hacer una pregunta, Carmen? ¿Por qué decidió estudiar pedagogía? Ayer me dijo que fue por su abuela, pero me gustaría saber más. Carmen dejó de picar las cebollas que estaba preparando para la cena y lo miró directamente. Porque creo que todos los niños tienen derecho a ser entendidos, señor. No todos aprenden igual. No todos se comunican igual. No todos procesan el mundo de la misma manera. Mi abuela me enseñó que nuestro trabajo no es cambiar a los niños, sino encontrar la manera de llegar a ellos donde están. ¿Y dónde cree que está Sebastián? Carmen miró hacia las escaleras, donde podía escuchar música suave viniendo del cuarto de Sebastián. Creo que Sebastián está en un lugar donde las palabras le duelen, señor. Está en un lugar donde hablar significa recordar, y recordar significa enfrentar que su mamá no va a regresar. Está esperando a que alguien le demuestre que puede confiar otra vez, sin que eso signifique traicionar la memoria de su mamá. Rodrigo permaneció en silencio por un largo momento. ¿Cree que algún día vuelva a hablar? No lo sé, señor. Pero creo que si encuentra su camino de regreso a las palabras, va a ser porque decidió que tiene algo importante que decir, no porque alguien lo obligó. Esa noche, cuando Carmen se preparaba para irse, subió rápidamente al segundo piso para recoger el libro que había dejado en el pasillo. Frente a la puerta del cuarto de Sebastián, exactamente donde había estado leyendo, había un pequeño carrito de madera color azul. Carmen sonrió y guardó el carrito en su mochila junto con el dibujo que Sebastián había modificado esa mañana. En el viaje de regreso a Xochimilco, mientras el microbús se abría paso entre el tráfico nocturno de la ciudad, Carmen sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: la emoción del descubrimiento. Sebastián era como un rompecabezas complejo, pero cada pieza que encontraba revelaba la imagen de un niño extraordinario, que simplemente necesitaba que alguien aprendiera su lenguaje. Esa noche, se durmió pensando en qué cuento le leería mañana, y preguntándose qué otras formas de comunicación podrían establecer. En las lomas, Sebastián se quedó despierto más tiempo de lo usual, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía curiosidad por saber qué pasaría mañana. En su mente, reproducía la voz de Carmen contando la historia de la mujer colibrí, y por primera vez en 2 años, se durmió con una pequeña sonrisa en los labios. 3 semanas habían pasado desde que Carmen comenzó a trabajar en casa de los Mendoza, y la rutina que había establecido con Sebastián se había convertido en algo parecido a una danza silenciosa pero armoniosa. Cada mañana, el niño dejaba un carrito diferente fuera de su puerta, algunos días azul, otros rojo, ocasionalmente amarillo, y Carmen había aprendido que cada color correspondía al tipo de historia que quería escuchar. Azul para cuentos de aventuras, rojo para leyendas mexicanas, amarillo para historias graciosas. La comunicación entre ellos había evolucionado mucho más allá de los carritos. Sebastián había comenzado a dejar dibujos para Carmen en lugares específicos de la casa, en la mesa de la cocina, en el escritorio del estudio, en el banco del jardín donde ella a veces se sentaba a leer. Eran dibujos complejos que contaban historias completas. Un niño navegando en una trajinera por canales llenos de flores, una familia de colibríes construyendo su nido en un árbol de guayaba, un dragón amigable que cuidaba un tesoro hecho de libros en lugar de oro. Carmen había respondido de la misma manera, dejando sus propios dibujos que continuaban las historias de Sebastián o comenzaban nuevas conversaciones visuales. Habían desarrollado un sistema de comunicación tan efectivo que doña Esperanza bromeaba diciendo que se entendían mejor que muchos adultos que sí hablaban. Pero esa mañana de viernes, algo era diferente. Carmen llegó a la casa a su hora habitual y encontró a doña Esperanza en la cocina, preparando el desayuno con movimientos más rápidos y nerviosos de lo normal. «Buenos días, señora. ¿Todo bien?» «Ay, mija». Doña Esperanza se secó las manos en el delantal. «Es viernes y ya sabes lo que significa eso». Carmen sabía perfectamente. Los viernes eran los días más difíciles porque Sebastián tenía cita con la psicóloga. Invariablemente regresaba de esas sesiones más retraído, ansioso, y tardaba varios días en volver a su rutina normal. ¿A qué hora es la cita? A las 10. El señor Rodrigo va a venir temprano para llevarlo.
Pero el niño, desde ayer en la noche está muy inquieto. No cenó bien, y esta mañana no bajó a desayunar a su hora. Carmen miró hacia las escaleras. Eran las 8:30, y Sebastián siempre bajaba puntualmente a esa hora. ¿Puedo subir a verlo? Claro, mija. A ver si contigo se calma un poco. Carmen subió al segundo piso y encontró la puerta del cuarto de Sebastián cerrada. No había ningún carrito en el pasillo, lo cual era inusual. Tocó suavemente. Sebastián, soy Carmen. ¿Puedo pasar? No hubo respuesta, pero escuchó un ligero movimiento del otro lado de la puerta. Carmen decidió hacer algo que nunca había hecho antes: entrar sin permiso explícito. Voy a entrar. ¿Está bien? Si no quieres que entre, solo empuja algo contra la puerta. Esperó unos segundos, y como no hubo ningún ruido de resistencia, abrió lentamente la puerta. Sebastián estaba sentado en el suelo de su closet, rodeado de ropa que había tirado de los ganchos, formando una especie de fuerte improvisado. Solo se veían sus ojos por encima de una playera azul que había colocado como barrera. Carmen se sentó en el suelo frente al closet manteniendo una distancia respetuosa. Parece que tienes un día difícil hoy. Los ojos de Sebastián la miraron con una mezcla de angustia y algo parecido al alivio de no estar solo. ¿Quieres que me quede aquí contigo un rato? No tengo que hablar si no quieres. Sebastián asintió casi imperceptiblemente. Carmen se recargó contra la pared y sacó de su mochila el libro de cuentos que había traído. Pero en lugar de leerlo, comenzó a hablar en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. ¿Sabes qué? Cuando yo era pequeña, también tenía días en los que no quería salir de mi cuarto. Mi abuela me decía que a veces el mundo se siente muy grande y muy ruidoso, y que está bien necesitar un lugar pequeño y silencioso para esconderse un rato. Notó que Sebastián había bajado un poco su barrera de ropa. Mi abuela tenía una historia sobre un niño que vivía en Xochimilco y que un día decidió que ya no quería hablar nunca más. ¿Te gustaría escucharla? Esta vez, Sebastián asintió claramente. El niño se llamaba Itzel, que en náhuatl significa la luz de las estrellas. Itzel había perdido a su mamá, que era una tejedora muy famosa en todo Xochimilco por sus rebozos tan hermosos que parecían hechos de arcoíris. Carmen notó que Sebastián había salido un poco más de su fuerte de ropa. Después de que su mamá se fue al cielo, Itzel decidió que las palabras dolían demasiado. Cada vez que hablaba, recordaba la voz de su mamá, y eso le dolía en el pecho como si tuviera una piedra muy pesada adentro. Los ojos de Sebastián se habían llenado de lágrimas, pero seguía escuchando intensamente. Itzel vivía con su papá, que era un hombre muy bueno pero que trabajaba mucho porque no sabía cómo hablar de la tristeza. Y también vivía con su abuela, que entendía el silencio mejor que nadie. La abuela nunca obligó a Itzel a hablar. En lugar de eso, le enseñó otras maneras de comunicarse. Le enseñó a tejer como había hecho su mamá, a hacer barquitos de papel para navegar en los canales, a cuidar plantas en el patio de la casa. Carmen se dio cuenta de que Sebastián había salido completamente de su fuerte y ahora estaba sentado en el borde del closet, escuchando con atención total. Pasaron muchos meses, y Itzel aprendió que podía ser feliz sin hablar. Podía expresar amor, tristeza, alegría, enojo, todo sin usar palabras. Pero un día pasó algo especial. ¿Qué pasó?, preguntó una voz muy suave, apenas un susurro. Carmen sintió que se le detenía el corazón. Sebastián había hablado. Después de 2 años de silencio, había pronunciado 2 palabras. Se las arregló para mantener la voz calmada, como si no hubiera pasado nada extraordinario. Un día llegó a su casa una niña nueva. Se había mudado de otro estado con su familia y no conocía a nadie en Xochimilco. La niña lloraba todos los días porque se sentía muy sola. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Sebastián, su voz un poco más clara esta vez. Se llamaba Carmen, respondió Carmen con una pequeña sonrisa. Y Carmen estaba muy triste porque extrañaba su casa anterior, extrañaba a sus amigos, extrañaba todo lo que había dejado atrás. Sebastián se acercó un poco más, ahora completamente fuera del closet. Itzel vio lo triste que estaba Carmen, y aunque él no hablaba, decidió que quería ayudarla. Así que hizo algo muy valiente. Le habló. No con muchas palabras,
solo con las necesarias. ¿Qué le dijo? Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Le dijo, no estás sola. Yo entiendo la tristeza. Podemos ser amigos sin hablar mucho. Sebastián se quedó pensativo por un momento. ¿Y qué pasó después? Carmen e Itzel se hicieron muy buenos amigos. Itzel le enseñó todos los lugares bonitos de Xochimilco, donde crecían las flores más hermosas, donde se podían ver los colibríes en las mañanas, donde se hacían las mejores quesadillas del mercado. ¿E Itzel volvió a hablar siempre? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Itzel descubrió que había momentos en los que quería hablar, y momentos en los que prefería el silencio. Y eso estaba bien. Lo importante era que ahora hablaba cuando quería decir algo realmente importante, no porque alguien lo obligara. Sebastián se quedó en silencio por varios minutos procesando la historia. ¿Itzel siguió extrañando a su mamá? Todos los días, respondió Carmen honestamente. Pero aprendió que extrañar a alguien que amamos no tiene que dolernos tanto. A veces puede ser como una manera de mantenerlo cerca de nuestro corazón. En ese momento, se escuchó la voz del señor Rodrigo desde la planta baja. Sebastián, es hora de irnos. Los ojos de Sebastián se llenaron inmediatamente de ansiedad, y Carmen vio cómo todos los músculos de su cuerpo se tensaron. No quiero ir, susurró. La doctora me hace preguntas que me duelen aquí. Se tocó el pecho, y cuando no le contesto, se pone triste, y eso me hace sentir mal. Carmen se acercó un poco más. ¿Qué tipo de preguntas te hace? Me pregunta cómo me siento. Si sueño con mi mamá, ¿por qué no hablo? Pero no puedo explicarle que a veces las palabras se sienten como vidrios rotos en la garganta. La descripción era tan poética y desgarradora que Carmen tuvo que hacer un esfuerzo enorme para mantener la compostura. ¿Sabes qué? ¿Te gustaría que hable con tu papá? Tal vez podamos pedirle a la doctora que cambie un poco la manera de trabajar contigo. ¿Harías eso? Por supuesto, pero necesito que me ayudes. ¿Podrías contarme exactamente qué es lo que no te gusta de ir con ella? Sebastián se tomó unos momentos para pensar. Me sienta en una silla muy grande en un cuarto muy blanco. Todo huele a medicina. Ella se sienta muy lejos de mí, detrás de un escritorio, y escribe cosas mientras me hace preguntas. A veces me da juguetes, pero son juguetes tristes, como muñecos sin cara para que yo les dibuje expresiones. Carmen empezaba a entender el problema. La aproximación de la psicóloga era demasiado clínica, demasiado formal para un niño que se comunicaba a través de sutilezas, y necesitaba espacios seguros para abrirse. «Sebastián». La voz de Rodrigo sonaba más urgente. «Tengo una idea», dijo Carmen rápidamente. «¿Qué te parece si cuando regreses de la cita me cuentas todo lo que pasó? No tienes que usar palabras si no quieres. Puedes dibujar, puedes mostrarme con tus carritos, puedes usar la forma que sea más fácil para ti». Sebastián asintió, pero aún se veía angustiado. «¿Y sabes qué más?», añadió Carmen. «Esta tarde, cuando regreses, te voy a contar el resto de la historia de Itzel y Carmen. Hay una parte muy importante que no te he dicho todavía». «¿Qué parte?». «La parte donde Itzel descubre que tiene un superpoder muy especial, algo que puede hacer mejor que cualquier otra persona en el mundo». Los ojos de Sebastián se iluminaron ligeramente. «¿Un superpoder de verdad?». «De verdad. Pero solo te lo puedo contar si regresas esta tarde». Sebastián se levantó del suelo y caminó hacia su armario para buscar ropa limpia. «¿Carmen?». «Sí. Gracias por la historia de Itzel». Carmen sonrió. «Gracias por escucharla». Cuando bajaron a la planta baja, encontraron a Rodrigo paseándose nerviosamente por la sala, revisando su reloj. «¿Todo bien?», preguntó al ver a Sebastián con Carmen. «Todo bien, señor Mendoza. Solo estábamos platicando un poco». Rodrigo la miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Carmen se acercó a él mientras Sebastián desayunaba rápidamente. «Señor Mendoza, ¿podría hablar con usted un momento?». Se alejaron hacia el estudio. «¿Qué sucede?». «He estado observando cómo reacciona Sebastián los viernes, después de sus citas con la psicóloga. Creo que hay algunos aspectos de la terapia que podrían ajustarse para que sea más efectiva». Rodrigo se cruzó de brazos. «¿Qué tipo de aspectos?». «Sebastián es un niño muy sensible que se comunica principalmente a través de lo visual y lo táctil.
Un ambiente clínico tradicional puede resultar intimidante para él. También creo que las preguntas directas sobre sus emociones lo presionan demasiado. ¿Y usted qué sugiere? Carmen respiró profundamente antes de responder. ¿Sería posible que la próxima sesión fuera en un ambiente menos formal? Tal vez en un parque, o incluso aquí en la casa. Y en lugar de preguntas directas, que la doctora usara actividades creativas. Arte, música, juegos. Rodrigo la estudió detenidamente. ¿Cómo sabe tanto sobre terapia infantil? En mis estudios de pedagogía llevé materias de psicología del desarrollo. Y también, mi experiencia personal con Sebastián me ha enseñado mucho sobre cómo se comunica. ¿Experiencia personal? Carmen se dio cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Señor Mendoza, Sebastián ha comenzado a comunicarse conmigo de maneras muy sutiles. A través de dibujos, de la manera como organiza sus juguetes, incluso a través de los colores que elige para diferentes actividades. Creo que si la doctora pudiera entender ese lenguaje, podría ayudarlo de manera más efectiva. Rodrigo permaneció en silencio por un momento largo. ¿Usted cree que Sebastián podría volver a hablar algún día? Carmen eligió sus palabras muy cuidadosamente. Creo que Sebastián tiene mucho que decir, señor Mendoza. Solo necesita encontrar la manera de decir lo que se sienta segura para él. Hablaré con la doctora Ramírez. Veré si está dispuesta a ser más flexible en su aproximación. Gracias, señor. Cuando Rodrigo y Sebastián se fueron hacia la cita, Carmen se quedó en la casa con una mezcla de emociones. Sebastián había hablado. Había usado palabras reales para hacer preguntas reales y expresar sentimientos reales. Era un avance enorme, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa de no presionarlo, o hacer que se sintiera obligado a seguir hablando. Pasó la mañana preparando materiales para la tarde. Dibujó la continuación de la historia de Itzel. Preparó algunos juegos nuevos con números que sabía que a Sebastián le gustaban, y eligió cuidadosamente qué cuentos podría leer si él quería escuchar. También habló con doña Esperanza sobre lo que había pasado esa mañana. ¿El niño habló?, preguntó la mujer mayor, con los ojos brillantes de emoción. Un poquito, pero es muy importante que actuemos normal, como si no fuera gran cosa. No queremos que sienta presión. Ay, mija, pero esto es maravilloso. Hace tanto tiempo que no escuchaba su vocecita. Lo sé, señora, pero tenemos que tener paciencia. Esto es solo el principio. Cuando Rodrigo y Sebastián regresaron a las 12:30, Carmen inmediatamente notó que el niño estaba más tenso de lo usual. Sus hombros estaban rígidos, evitaba el contacto visual, y caminaba con la postura de alguien que está tratando de hacerse invisible. ¿Cómo estuvo la cita?, le preguntó Carmen a Rodrigo en voz baja. Igual que siempre. Sebastián no dijo ni una palabra en toda la hora. La doctora Ramírez está empezando a sugerir que tal vez necesitemos una aproximación más agresiva. ¿Qué significa eso? Medicamento. Dice que tal vez un ansiolítico suave podría ayudarlo a relajarse lo suficiente para participar en la terapia. Carmen sintió una alarma inmediata. ¿Usted qué opina de eso? No lo sé. Estoy desesperado, Carmen. Han pasado 2 años y mi hijo sigue atrapado en su silencio. Si un medicamento puede ayudarlo, señor Mendoza, ¿podría darme una semana más? Solo una semana para intentar algo diferente. ¿Qué tiene en mente? Confíe en mí, por favor. Solo una semana. Rodrigo la estudió con una expresión que mezclaba desesperación con una pequeña chispa de esperanza. Está bien. Una semana. Pero si no veo progreso real, vamos a considerar seriamente las recomendaciones de la doctora. Esa tarde, después del almuerzo, Carmen encontró a Sebastián en su cuarto, acostado en la cama mirando al techo. ¿Quieres que te cuente la parte de Itzel que te prometí? Sebastián asintió sin mirarla. Carmen se sentó en la silla junto a la cama. Después de que Itzel conoció a Carmen y volvió a usar algunas palabras, descubrió algo muy especial sobre sí mismo. Descubrió que podía entender cosas que otros niños no podían entender. ¿Qué cosas? Podía entender cuando alguien estaba triste aunque estuviera sonriendo. Podía saber cuando alguien necesitaba un abrazo aunque no lo pidiera. Podía sentir cuando alguien tenía miedo aunque pretendiera ser valiente. Sebastián se incorporó ligeramente, interesado. ¿Cómo podía hacer eso?
porque había estado tanto tiempo en silencio que había aprendido a leer a las personas de otras maneras. Había aprendido a ver las emociones en los ojos, en la manera de mover las manos, en la forma de caminar, como un superpoder. Exactamente como un superpoder. ¿Y sabes qué más descubrió? ¿Qué? Descubrió que podía ayudar a otras personas que estaban tristes o asustadas, porque él entendía cómo se sentían mejor que nadie. Sebastián se quedó pensativo por un momento. ¿Carmen? ¿Sí? ¿Crees que yo tengo ese superpoder? Carmen lo miró directamente a los ojos. Creo que tienes muchos superpoderes, Sebastián. Creo que eres una de las personas más especiales que he conocido. ¿Pero por qué tengo que ir con la doctora si ya tengo superpoderes? La pregunta era tan directa y lógica que Carmen tuvo que sonreír. A veces los adultos no entienden los superpoderes de los niños. Creen que necesitan arreglar cosas que en realidad no están rotas. ¿Yo estoy roto? No, Sebastián. Tú no estás roto. Estás sanando a tu manera, a tu tiempo, y eso está perfectamente bien. Sebastián se quedó en silencio por varios minutos. Luego, de repente, se levantó de la cama y fue hacia su escritorio. Sacó papel y crayones y comenzó a dibujar. Carmen lo observó trabajar. Sus movimientos eran rápidos y seguros, como si supiera exactamente qué quería crear. Cuando terminó, le mostró el dibujo. Era él mismo, pero con una capa que volaba al viento y rayos de luz saliendo de sus ojos. Alrededor de él había otras figuras, niños que lloraban, adultos que se veían confundidos, animales que parecían perdidos, y desde sus manos extendidas salían líneas de colores que conectaban su corazón con el corazón de todas las demás figuras. Es mi superpoder, dijo simplemente. Puedo conectar corazones. Carmen sintió que las lágrimas le llegaban a los ojos. Es el superpoder más hermoso que he visto jamás. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, Carmen le mostró el dibujo de Sebastián. ¿Él hizo esto? Sí, señor. Y me explicó qué significaba. ¿Te explicó? Carmen se dio cuenta de que había revelado sin querer que Sebastián había hablado con ella. Señor Mendoza, tengo que contarle algo importante. Le contó sobre la conversación de esa mañana, sobre las preguntas que Sebastián había hecho, sobre sus miedos respecto a la terapia. Rodrigo escuchó en silencio, con una expresión que pasó de la sorpresa a la emoción y luego a algo parecido al alivio. ¿Realmente habló? ¿Usó palabras completas? Sí, señor. Y no solo habló, expresó emociones complejas, hizo preguntas inteligentes, demostró empatía. Su mente está perfectamente bien, señor Mendoza. Solo necesita sentirse seguro para expresarse. Rodrigo se sentó pesadamente en el sofá. 2 años, Carmen. 2 años llevamos buscando la manera de ayudarlo, y usted en 3 semanas... No soy yo, señor. Es él. Sebastián siempre ha estado listo. Solo necesitaba encontrar a alguien que hablara su idioma. ¿Cuál es su idioma? Carmen sonrió. Paciencia, respeto, y la certeza de que no está roto, de que no necesita ser reparado, solo necesita ser entendido. Esa noche, Rodrigo subió al cuarto de Sebastián para darle las buenas noches. Encontró a su hijo leyendo un libro de ciencias, algo que no había hecho en meses. ¿Cómo estuvo tu día, hijo? Sebastián levantó la vista de su libro y por primera vez en 2 años, miró directamente a los ojos de su padre. Papá, dijo con voz clara. Carmen me contó una historia muy bonita hoy. Rodrigo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Sí? ¿De qué se trataba? De un niño que tenía superpoderes. Y creo que yo también tengo superpoderes. Rodrigo se sentó en la cama junto a su hijo, con las manos temblando ligeramente. ¿Qué tipo de superpoderes? Puedo entender cuando las personas están tristes, aunque sonrían. Como tú, papá. Tú sonríes mucho, pero tus ojos están tristes porque extrañas a mamá. Las palabras golpearon a Rodrigo como un tsunami emocional. Su hijo no solo había hablado, había articulado una verdad que él mismo había estado evitando enfrentar. Tienes razón, logró decir. Sí extraño mucho a tu mamá. ¿Sabes qué más? ¿Qué? Carmen dice que extrañar a alguien que amamos no tiene que dolernos tanto. Puede ser como una manera de mantenerlo cerca de nuestro corazón. Sebastián se acercó a su padre
Y por primera vez desde el accidente lo abrazó voluntariamente. Podemos extrañar a mamá juntos, papá, y podemos hablar de ella cuando queramos, y podemos estar tristes cuando necesitemos, pero también podemos ser felices sin que eso signifique que la hemos olvidado. Rodrigo abrazó a su hijo con fuerza, permitiéndose por primera vez en 2 años llorar frente a él. Te amo tanto, Sebastián. Y tienes razón, tienes superpoderes. Puedes ver directamente al corazón de las personas. Tú también me amas aunque a veces no hable. Te amo siempre, hijo. Hables o no hables. Eres lo más importante en mi vida. Esa noche, padre e hijo se quedaron despiertos hasta tarde, hablando sobre Elena, sobre el accidente, sobre los miedos y las esperanzas que habían mantenido encerrados durante 2 años. Sebastián no habló constantemente, todavía alternaba entre palabras y silencios, pero cuando hablaba, era con una profundidad y sabiduría que dejaba asombrado a Rodrigo. Al día siguiente, Rodrigo canceló todas las citas futuras con la doctora Ramírez. En lugar de medicamento y terapia tradicional, decidió que lo que su familia necesitaba era tiempo, paciencia y la guía de una joven de Xochimilco que había logrado en semanas lo que profesionales no habían conseguido en años. Carmen continuó trabajando con los Mendoza, pero su papel evolucionó de empleada doméstica a algo más parecido a un miembro de la familia. Sebastián comenzó a hablar más cada día, aunque siempre a su ritmo, y cuando tenía algo verdaderamente importante que decir. 6 meses después, en una tarde dorada de abril, Carmen encontró a Sebastián en el jardín, no jugando solo como antes, sino enseñándole a un primo menor cómo hacer barquitos de papel para navegar en la fuente. Tienes que doblar aquí muy despacio, le explicaba pacientemente al niño más pequeño. Si lo haces muy rápido se rompe. Las cosas bonitas necesitan tiempo. Carmen sonrió recordando las palabras de su abuela. Los niños son como las flores. No puedes forzarlos a crecer más rápido tirando de sus pétalos. Solo puedes darles el amor, la paciencia y el cuidado que necesitan, y confiar en que florecerán cuando estén listos. Sebastián había florecido, no porque alguien lo hubiera reparado, sino porque alguien había entendido que nunca había estado roto. Solo necesitaba encontrar su propia voz, a su propio tiempo, en sus propios términos. Y cuando finalmente la encontró, descubrió que tenía muchísimo que decir. Esa tarde, mientras ayudaba a doña Esperanza a preparar la cena, Carmen escuchó algo que la hizo detenerse. Desde el jardín llegaba el sonido de la risa de Sebastián, clara y musical, mezclándose con la voz de su primo, y por primera vez en mucho tiempo, con la risa profunda y genuina de Rodrigo. Era el sonido de una familia sanando, el sonido de un niño que había encontrado su camino de regreso a las palabras, y el sonido de un futuro lleno de posibilidades. Carmen sonrió y siguió picando verduras, mientras en el jardín Sebastián le contaba a su primo la historia de Itzel, el niño de Xochimilco que había descubierto que su silencio no era una debilidad, sino el lugar donde había aprendido a escuchar los corazones de otras personas. Y, colorín colorado, esta historia de sanación había apenas comenzado. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y Sebastián? Esta emotiva historia nos recuerda que a veces las conexiones más profundas surgen cuando menos las esperamos, y que el amor y la paciencia pueden sanar hasta las heridas más profundas del corazón. Si esta historia te tocó el alma como a nosotros, no olvides darle like al video para que más personas puedan conocer esta hermosa lección de vida. Compártenos en los comentarios. ¿Has vivido alguna experiencia similar donde alguien logró conectar contigo de una manera especial? ¿Qué opinas sobre la forma en que Carmen ayudó a Sebastián a encontrar su voz? Y si quieres seguir disfrutando de más historias que llegan directo al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en la próxima historia.